Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente todos ustedes a este nuevo ciclo de investigación. Angie, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ya estamos listos y preparados para el tema del día de hoy. Así que Angie, si eres tan amable, cierra tus ojitos y comenzamos. Hago un conteo de 5 a 1. 5, 4, 3, 2. Relaciones sexuales consentidas. Ahora Angie, investiga y observa lo que sucede en el espacio metafísico y los cuerpos dimensionales relacionados de los protagonistas durante un acto sexual consentido. Cuento de 1 a 3 y a mis 3 lo describes, respectivamente a las partes involucradas. 1, 2, 3. Pues veo como diferentes encuentros sexuales a nivel energético y es como si todos tuvieran una relación similar, es decir, salen de sus cuerpos físicos, sus partes energéticas y empiezan a tener una como interacción, como si tuvieran una conversación previa, como antes de, es como un saludo. Cada uno lo hace de manera diferente, pero como que se da y se repite en las diferentes situaciones que estoy viendo. Por ejemplo, en este caso, que es el hombre, es como el que sale primero y extiende su brazo como para invitar a la otra persona, que es una mujer, a salir también como en ese estado etérico y como tocarse por primera vez y comenzar como una charla corta. En el otro caso que veo que son dos mujeres, es como si ambas salieran al tiempo y en este caso no se cogen una mano sino dos, como se extienden las dos manos como para dar inicio, es como si dieran inicio a esto. Las condiciones que has observado en los cuerpos metafísicos respectivos pueden cambiar sí, no o solo parcialmente. Sí, pueden cambiar porque es que es como que cada situación es específica para cada acto sexual, porque es que veo como el primero aquí, el segundo, tercero, o sea, veo como muchas posibilidades y también estas personas pueden tener como una diferente manera de iniciar, pero lo que veo es que el inicio es como necesario, como que se da un inicio, como una interacción etérica de diferentes maneras. Bueno, esta era la pregunta anterior. En caso afirmativo, en relación a qué cambian o pueden cambiar y de qué manera. Pues ya los he expuesto. Pero si quieres Sí, complementarlo. sí, es como si, por ejemplo, en la primera pareja que veo, em, aunque el inicio sí es como importante para ellos, como esa invitación que le está haciendo el hombre a la mujer, es como si, por ejemplo, ella no quisiera extender su brazo, es como si quisiera ser como seducida, se demora un poco en esta aceptación, pero lo que veo es que la energía empieza a moverse muy rápido y es como inminente, como que ella tarde o temprano como que al final accede y esa interacción que se da entre ellos así como de primera mano es muy sutil al inicio y poco a poco empieza como aumentar como la intensidad de la energía. Vuelve y me aparece otra posibilidad de ellos dos, la misma pareja, en el que el hombre no extiende la mano, sino que se da como un lenguaje visual, pero es etérico. Y empiezan a tener una conversación sin salir de sus cuerpos, una conversación como más mental.
como si empezara la seducción, como en el campo mental, con imágenes, ideas. Y es así como, pero es como una seducción en general desde el inicio. Observa ahora cuál es la energía primaria, es decir, la primera que se genera en el ser humano como resultado de una relación sexual consentida. Obsérvala, descríbela para ambas partes involucradas. Lo que pasa es que yo estoy viendo los tres tipos de energías, em, la sexual, la emocional y la mental. Y veo que la sexual y la mental están muy conectadas, como, como que hay una pequeña diferencia. La sexual es más intensa, como la que inicia, como todo, pero la mental le da un equilibrio. em, Aunque se trata de control, cuando digo equilibrio es como que se complementan, pero sin la mental, la energía sexual simplemente como que pierde su curso, su orientación, y la energía mental es como que le da como un sentido. Pero yo veo que las dos son muy intensas, pero sigue siendo la sexual la más fuerte que se percibe. Observa y describe las diversas energías que produce un acto sexual, describiéndolas con respecto al plano físico, metafísico de ambas partes. Cuando empieza como el deseo sexual a percibirse en el cuerpo emite como unas señales, son como unos chispazos o como unas corrientes eléctricas que se direccionan automáticamente al área mental. O sea, es como si yo viera que pasa del área de la parte física a la energética a la física, y una combinación ahí que se vuelve como muchos estímulos de ambas partes, físico, energético. Y la sexual empieza como a emitir de primera mano esta intensidad, luego pasa como a la energía mental, y la mental empieza a activar casi que al final la energía emocional, cuando se logra ya una satisfacción o una frustración, pero es la última que se activa, y el cuerpo empieza como a fluctuar entre sentir esa activación de energía sexual y energía mental, y de último la energía emocional. Empieza físicamente, por ejemplo, las células del cuerpo se ven como que empiezan a vibrar de una manera, y con el pasar del acto sexual, cuando empiezan ya a percibir otros estímulos, las células empiezan como a emanar energía más fuerte. Esto hace que el flujo sanguíneo como que se acelere, el corazón empiece como a bombardear más, como a bombear, perdón, más intensamente, pero es como un estímulo, mmm, como cuando empiezas a aumentar tu estado físico por hacer ejercicio. O sea, no es un estrés, en realidad es como una activación. Se ve como una activación muy fuerte en el cuerpo, en el sistema nervioso. Las neuronas empiezan como a tener una especie de comunicación nivelada, o sea, no veo fluctuaciones muy altas o bajas, sino muy neutrales, y como que todo el cuerpo empieza a sintonizarse, como a entrar como en un estado de presencia, como que el tiempo se olvida, el tiempo, el factor tiempo, y empieza el cuerpo a sentirse como casi que flotando, como que no tuviera como espacio ni tiempo. Ahora observa y describe cómo las diversas energías y las condiciones respectivas creadas en los campos energéticos individuales entran en contacto, cómo interactúan durante una relación consentida. ¿Me repites, por favor? Claro que sí. Ahora observa y describe cómo las diversas energías y las condiciones respectivas creadas en los campos energéticos individuales entran en contacto, cómo interactúan durante una relación consentida. Es lo que veía al inicio, es como cuando son relaciones consentidas, se da esa comunicación previa, empieza como si se creara de ambas partes una especie de lenguaje similar, pero es único. Es decir, es como un lenguaje que se da solo en ese instante y desaparece al finalizar el acto.
no permanece, no prevalece, inclusive si esas dos personas vuelven a encontrarse sexualmente, no veo que el lenguaje se repita, no hay como patrones repetitivos. Se crea un único lenguaje en ese momento que empieza esa interacción, y cuando la relación consentida es como muy placentera para ambos, se siente como que cada uno empieza a potenciar su propia energía, pero al mismo tiempo se crea entre ellos como una sinergia muy intensa, y es como si tuvieras una especie de volcán erupcionando. No estoy hablando del orgasmo, sino de la intensidad en la que empieza a subir la energía para proyectarse a la energía mental, a la energía mental, como que pasa la energía sexual a la mental, y esta empieza a aumentar, como, como si la energía mental le diera como un rumbo, como una orientación. O sea, es muy intenso cuando se crea un lenguaje único donde ambos están disfrutando. ¿Sientes que puede haber peligros en la relación sexual con el plano metafísico durante la misma? O sea, en este caso, consentida, sí, no o solo en parte. Sí, sí veo, bueno, no sé si es en parte porque en algunos casos no. En algunos casos ambos están a tal nivel de disfrute y de como concentración, como de estado de presencia. Están tan inmersos en lo que su cuerpo está transmitiendo y lo que su energía está moviendo, que no hay como un riesgo porque la energía está a máxima potencia. Pero sí veo el riesgo cuando se hace un acto sexual consentido, em, y uno de las partes o ambos están distraídos, porque es como si, haz de cuenta que yo veo como la energía pulsante, como el corazón que empieza a pulsar así, y es como que abre y cierra, y a mayor intensidad lo hace más rápido, pero yo veo también como una especie de espacios entre cada bombeo o pulsación, y cuando se está muy concentrado o disfrutando mucho de lo que está haciendo, estos espacios que veo simplemente, como están tan rápidos, no se ve como entrada o salida, pero cuando se está distraído o pensando en algo diferente, es como si eso se abrieran espacios en el campo energético de la persona, que puede algo pasar sin ser percibido y entrar y salir sin ser percibido. Ok, aquí terminamos la fase fija y vamos con la exploración, con base a lo que hemos recaudado. Bueno, en principio quiero que contemples de dónde emerge, en este caso, la energía, o de dónde es el punto primigenio donde la libido se manifiesta. ¿Qué hace que una persona tenga intención de tener una relación sexual? Lo veo exactamente como donde está el huesito sacro, pero yo lo veo en la parte de atrás. Es como si la energía vital de la persona empieza a movilizarse ahí, y es como si enviara impulsos por la columna vertebral y empieza ya como a moverse, y es como si yo viera que pasa de la parte trasera a la parte delantera, como a la parte de la pelvis o órganos sexuales. Y ahí cuando se pasa hacia adelante, digamos, hacia esta parte, veo otro impulso energético que ya va es por la parte de aquí, no de atrás. Y converge, o sea, es como si se uniera con el impulso que envió por la columna y esta de adelante, y hacen aquí como un empalme. Y aquí es donde empieza a conectar con toda la parte mental, pero es instantáneo. O sea, es como muy inmediato. Eso es lo que veo. Ok, bueno, a través de los tiempos, y hablo desde el punto de vista personal en cuanto a lo que he escuchado y también a nivel generalizado, a la sexualidad se le ha eh, colocado o sea, cierto tinte como de tabú. Por ejemplo, una es la fornicación. Quiere esto decir que para algunas vertientes ideológicas, si la relación no es con la pareja y ya habiéndose casado, entonces estaríamos llamándolo fornicación, o ellos lo estarían llamando fornicación.
La energía sexual. Bueno, hablemos primero de la fornicación. ¿Qué puedes ver sobre esta información? O sea, una relación Aparecen, extra pareja es fornicar, o sea, está mal. lo que pasa es que me aparecen como muchas posibilidades. Son como casos diferentes todos. Por ejemplo, este es un acto consentido, por ejemplo, tienen un pareja, son pareja, pero ellos consienten que ellos tengan relaciones sexuales por fuera de su relación. En este caso, donde hay como un equilibrio, algo como acordado, donde ambos saben lo que está pasando, donde no hay como esa ruptura de engaño, de mentir, entonces no veo que cambie nada cuando tienen un acto sexual con otra persona en sí. Su movimiento energético es igual de intenso, placentero y equilibrado. O sea, no, yo no percibo que en este caso la energía difiera en la persona que está teniendo el acto. Se da una interacción, y cuando ellos vuelven a tener un acto sexual entre la pareja misma, es como muy intenso, porque es como muy placentero a nivel sexual y carnal. Es como que la energía está más intensa todavía. Pero también veo, por ejemplo, este caso donde la mujer no sabe que su pareja está teniendo relaciones sexuales con alguien más. Y en este caso es donde yo te digo que cuando ellos vienen aquí una relación sexual, esta persona ya tuvo una relación sexual fuera de su relación y esta no lo sabe. La mujer en este caso, que es la que no tiene conocimiento de esto, es como que su energía sexual está muy desequilibrada, o sea, empieza como a fluctuar entre ese pulsar, entre ese abrir y cerrar de manera muy brusca, y le genera espacios muy grandes. Y es como si el hombre en este caso robara energía de ella y ella se siente mal, pero no entiende el por qué. Veo este otro caso donde digamos que ya no sabía. En este caso sí, el hombre eh, se entera que su pareja, él, digamos, ha tenido una relación extra por fuera, sin consentimiento, y aquí en este caso se genera un desequilibrio para los dos, tanto para el hombre como la mujer. La energía de la mujer está altamente contaminada y le pasa tal contaminación a su pareja, y el hombre tiene tal resentimiento y como asco que empieza también a succionar energía de ella y ella de él, entonces empieza una descompensación generalizada entre los dos. Entonces como que depende de cada posibilidad, pero en este caso donde simplemente ellos lo ven como que están de acuerdo, la energía es igual de intensa como si la estuvieran haciendo con su pareja misma, o sea, no cambia. ¿Cuál es la intención de limitar este tipo de población en medio de la fornicación? O sea, la etiqueta. ¿Qué busca la etiqueta con base a establecer una relación sexual extrapareja? O, por Cuando, ejemplo, que no son casados. cuando tú hablas como ya como la parte de límites, veo como si fuera una granja que hay estacas energéticas donde la energía sexual de la persona eh, que digamos quisiera tener un acto sexual externo, pero sus creencias por juicios o prejuicios lo limitan, más no por convicción propia, por decisión de no hacerlo, es como si estuviera encerrado en una granja. La energía sexual es totalmente limitada. No hay esa expansión que yo veía ahorita, como que ese volcán haciendo erupción, sino que todo es muy plano, muy limitado. Y esas cercas que yo veo que limitan a la energía sexual de esta persona, tiene espacios y como si por esos espacios se robara energía o le sustrajeran energía. Ahora, dentro del proceso de la niñez, em, usualmente sin que esto sea una condición generalizada o completamente cierta, la sexualidad se comienza a experimentar o la libido se comienza a experimentar en la etapa adolescente. Eh, pero sin generalizar, hago la aclaración. ¿Cómo es la condición de esta energía justo antes del proceso de llegar a este punto para comenzar?
Es que lo que veo es que inicialmente hay una dependencia energética hacia los padres del niño o de la niña. Entonces es como si no usara sus recursos energéticos sexuales porque no son, entre comillas, necesarios. Usa muy poco y de manera muy limitada. Cuando se da esa ruptura energética de la dependencia con sus padres, em, empieza la energía propia a moverse, entonces empieza ahí a sentirse lo que es la energía sexual, el deseo sexual, como esa curiosidad de explorarse y de explorar a otros niños. Pero esa primera fase de cuando se sueltan de los lazos energéticos con sus padres, como que apenas esa exploración, se puede percibir líbido, deseo sexual, pero no es tan alto. Ya cuando se llega a la adolescencia, donde no hay este tipo de lazos definitivos, ahí ya empieza, y hubo esa exploración, ese reconocimiento sexual, empieza ya ese deseo sexual a volverse como efervescente, porque entonces es ahí como la señal interna para empezar a crear, como a manifestar lo que esa persona ya quiere para su vida, y se da como en esa etapa de manera muy intensa y se genera muchos desequilibrios mentales porque todavía la energía sexual todavía no está en igual proporción a la mental, pero casi que a los 21, 22 yo ya veo que la proporción es muy similar, pero en la adolescencia no, es mental muy poco y sexual muy, muy, muy alta. Hablando de la adolescencia, esta etapa, ellos, los jóvenes, comienzan a experimentar con su cuerpo y conocen lo que llamamos masturbación, o sea, la experimentación del propio sentir el estímulo o la autosatisfacción. Y también, pues digamos que en este punto hay, o se le ha etiquetado también como algo negativo, sin que aquí estamos promoviendo esto, no, sino simplemente es para ver de una forma neutral ambas posturas. ¿Qué pasa cuando un adolescente en su reconocimiento corpóreo comienza a autosatisfacerse? Pues mira, lo que yo veo es que se crea el lenguaje que yo estaba viendo en las relaciones consentidas con alguien más. Ese lenguaje único, ese lenguaje tan personal y privado entre ellos. El lenguaje cuando se hace un proceso de masturbación o el acto de masturbación, se está creando un autolenguaje. O sea, es como si empezara a través de la autosatisfacción y del autoorgasmo, como a entender su propio lenguaje sexual y empieza como si tuviera una capacidad de explorarse a niveles muy internos de los límites o proporciones del movimiento de su propia energía sexual. O sea, es como que ahí yo lo que estoy viendo es que crea lo que es el antes de crear el lenguaje con alguien más, como las bases, como primero es como un autorreconocimiento ya no de que está su energía sexual, sino de cómo se comporta, de cómo se mueve. Y cuando hace este tipo de masturbación, es como leerse por dentro, saber qué le gusta, qué no le gusta, a los niveles a que puede llegar, la intensidad de su energía proporcional a su edad, y empieza ahí a tener ya un balance más rápido con la energía mental. O sea, si yo veo una persona que nunca lo ha hecho, antes de su primer acto sexual, el desbalance mental sexual es muy amplio, pero cuando estoy observando una persona que sí lo ha hecho de manera previa, como que se va haciendo un balance mucho más como equilibrado entre la mental y la sexual. Inclusive cuando el acto sexual se da pues consigo mismo en la masturbación, la parte emocional también aflora, cosa que no vi en esta primera parte, sino hasta el final. En cambio, aquí empiezan a movilizarse los tres tipos de energía casi que a la par. Hay algo que se experimenta, por ejemplo, dentro de una persona que tiene unas creencias, por ejemplo, como únicamente puede tener relaciones con su pareja, o más bien, si ha tenido relaciones con su pareja previa a la fase de matrimonio, entonces entra la culpabilidad. Y también digamos que en el sentido de la autosatisfacción, la masturbación, luego de que la persona lo experimenta sin decir que sea toda la población, experimenta culpa. ¿Qué pasa con la sexualidad cuando la persona vivencia culpa luego de cualquiera de las dos posibilidades anteriores? Veo como si fuera una energía
como bacteriana, o sea, haz de cuenta que yo veo como hongos que se adhieren al campo energético y se van comiendo la energía sexual. Y estos espacios que yo veía entre ese pulsar de la energía sexual ya no se cierran, es como si se mantuvieran abiertos todo el tiempo y es un drenaje de energía muy intenso. Empieza primero a contaminar la energía sexual, luego hace una transferencia de contaminación a la energía mental y por último a la energía emocional, pero es como si yo viera a la persona llena como de moho como, como rojizo, como cuando la carne está siendo carcomida por algo y empieza al mismo tiempo a podrirse y a tener pus o materia. Así se ve cuando generas culpa, estás como auto ensuciando tu energía sexual y se va como esparciendo poco a poco. En ocasiones cuando se tienen las relaciones de pareja, tanto hombre y mujer, se vivencian relaciones tóxicas, problemáticas, conflictivas. Y a veces cualquiera de las dos posturas toma la decisión de no volver a tener relaciones sexuales con cualquiera de las dos posturas, ya sea hombre o mujer, ¿no? Entonces decide cómo estar y entrar en esta etapa en que solamente quiere mantener pues su condición física y una soledad relativa, pero sin interacción sexual. ¿Qué pasa con estas personas que toman esta determinación? Primero lo que me llega así rápido es el lenguaje. No existe un lenguaje. Entonces, no hay una comunicación subliminal entre la pareja que está como en ese estado o de negación o de castigo o de simplemente de no volver a tener el acto sexual. Entonces se va perdiendo como la sintonía, como esa sincronicidad para estar con alguien. Es como si el lenguaje comenzara a perderse, lo que quedó de antes, de cuando sí tenían o habían creado esto. Empiezan a verse como personas separadas y diferentes y empiezan hasta a mutar lo que antes los hacía una pareja, como gustos similares o actividades que disfrutaban juntos, ya empiezan como a aislarse, es perder realmente la comunicación subliminal con la pareja. Mm, pero mira que también me aparece como una escena de cuando la pareja, por ejemplo, cuando tú hablas de la toxicidad, que son tóxicos, que son quizás agresivos entre ellos mismos, que no se tratan bien, y cuando llegan al acto sexual, son como dos cosas diferentes, dos mundos diferentes. Puede ser que sean tóxicos y lo que sea que se traten a nivel físico, pero cuando logran tener un entendimiento sexual, es como lo mismo que yo veía en la primera pareja, empieza a haber un equilibrio y una creación de lenguaje que luego les hace soportar esa relación tóxica y por eso se mantienen juntos aunque solo sea a nivel sexual, pero es porque sí logran crear un lenguaje a nivel sexual, pero su relación es muy tóxica, les da como una permanencia por ese sentido. A veces también en relaciones de pareja ocurre que la pareja tiene una muy buena interacción sexual cuando la fase primigenia de la relación misma comienza. Y una vez llega el matrimonio, llegan los hijos y con el pasar de los años, esa primera química, ese primer fuego se desvanece hasta un punto en que ya la relación sexual es inexistente. ¿Qué puedes ver en este caso? Veo igual que se ha creado em, como un lenguaje al inicio, que es como cuando están en ese primer periodo de intensidad, de reconocerse, y ese lenguaje es muy intenso. Cuando ya empiezan a ver como factores distractores, por ejemplo, ya problemas diferentes, o los hijos, o las obligaciones, o las tensiones de pareja, el lenguaje cada vez es más pobre. Es como si ya ninguno de los dos o en una sola parte ya no pusieran la misma intención de crear esa comunicación subliminal o metafísica, sino que son como pedacitos que ponen ahí como para poder tener un orgasmo, es más por un placer, pero ya no se crea todo un lenguaje y simplemente es como que se va apagando el fuego. Em, Veo que o uno o ambos están totalmente distraídos
porque se pierde como la sensación de libertad, sino que ahora es como algo obligatorio, cotidiano. Ya no hay como esa emoción de algo nuevo, sino que se volvió tan cotidiano que ya ninguno de los dos o uno de ellos ya no aporta a la creación de ese lenguaje. A través del tiempo también se habla muchísimo sobre el perjuicio que es, ¿cómo decirlo? Derramar tu energía sexual. Entonces, con base a esto hay una postura contraria que habla sobre la transmutación sexual. Y algunas vertientes ideológicas, no estoy diciendo que todas, hablan sobre el hecho de que es importante no llegar al orgasmo. O sea, reprimir este punto. Porque si se llega al orgasmo se considera como una fuga de energía. Como que la energía finalmente se vaporiza y no tiene tal vez una consolidación en lo que requiere una creación específica. ¿Qué puedes ver sobre esto? Es que mira, es como si yo estuviera en un espacio negro y cuando tú haces una pregunta se activan como muchas posibilidades, entonces veo como parejas, tríos o una persona sola, o sea, como que se activan muchas posibilidades para dar respuesta a tu pregunta. Y por ejemplo, la que estoy viendo es que cuando una persona tiene la conciencia y capacidad y sobre todo estado mental y energético para no producir el orgasmo y transmutarlo de manera interna, para esta persona en específico es positivo porque es como si toda la potencia del orgasmo que va a ser externo la imprime, la inyecta como a su ADN. Entonces es como si le diera un plus, pero muy intenso de energía vital a su ADN, a sus células, a sus tejidos, a sus neuronas. Y esto lo hace sentir vital, saludable, lúcido. Pero es este caso. Por ejemplo, veo otro caso donde simplemente hay represión orgásmica por una ideología, pero la persona no tiene ni el estado energético y mental para hacerlo de manera adecuada y lo que está haciendo es crear encapsulamientos de energía en su cuerpo, que lo que veo más adelante es que se convierte en él en tumores físicos. Veo, por ejemplo, el caso de la persona solitaria que está llegando al orgasmo a través de la masturbación y logra tener un proceso consciente de orgásmico para transmutar la energía. Es muy parecido a esto, pero la diferencia es que la diferencia es que lo que hace es cuando explota su energía sexual, la transmuta para él, pero es como si, como, como, como cuando el agua se esparce así, energía vital se esparce y no solamente está nutriendo su parte más interna, sino su cuerpo, su campo energético intermedio, e inclusive su externo, e inclusive lo que está a su alrededor. Entonces, si lo hace consciente, un orgasmo externo lo transmuta, lo utiliza para él, pero también hay como un beneficio global. Y es más, los que están hasta cerca sienten como una buena vibra, pero, pero es que depende de la conciencia y de la Claro, capacidad de cada uno de los que yo estoy viendo. Pero, por porque ejemplo, en que se reprime por culpa, por ideología, que no lo sabe hacer, lo que hace simplemente es como crear una autoenfermedad. Y me ha aparecido uno allá, uno adicional, que es un hombre que le gusta tener mucho sexo solo por el placer orgásmico, pero no transmuta. Y lo veo que se vacía. O sea, cada vez que tiene un orgasmo se vacía, así como quedar como vacío. Y ese vacío lo experimenta a nivel emocional, como un sinsentido. Entonces hay muchas posibilidades. a veces ocurre que la persona luego de terminar el acto sexual, la pareja, terminan muy cansados, muy cansados. Es el momento para un buen cigarrillo o una copa de vino para algunos. Quiero que observes por qué tan cansados, por qué terminan así. Cuando se dan picos de intensidad muy alto, la energía sexual, si no la transmutaron entre cada uno y entre ambos, es una fuga energética muy intensa. Es como tener la manguera del agua abierta todo el tiempo y sí, hay un beneficio externo para otros que están pendientes de absorber esa energía, pero poco uso se dio a nivel interno y de pareja individual y entre pareja o los que estén participando. O sea, es como que si se da de una manera inconsciente
Una vez se desgasta la energía sexual y mental, empieza también el desgaste físico. Entonces es como un vaciado generalizado y se percibe un cansancio. Y aunque el acto pudo haber sido muy placentero y se sienten satisfechos, hay un vacío en la base de sus emociones, como que eso es todo, o sea, como que hay una falta de saciedad. En otro caso, que me aparece también ahí, cuando la relación sexual es muy intensa, pero es muy consciente, están muy presentes, transmutan a nivel individual y a nivel pues de ambos o de varios cuando están haciendo el acto, hay un cansancio pero solamente físico, porque hubo mucho movimiento y transmutar la energía también consume energía física, pero es como que se repone al instante, a los minutos terminado el acto, entonces es muy diferente en cada experiencia. ¿Qué hay de las personas que tienen un alto líbido? Por ejemplo, en el caso de la existencia de la ninfomanía, ¿sí? ¿Qué pasa con estas personas? No, por ejemplo, estoy viendo un hombre y una mujer, cada uno diferentes, están teniendo sus actos sexuales diferentes, no encuentran una satisfacción, es como que están buscando, 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 buscando. Su energía sexual es muy alta, pero es muy volátil, se pierde, se esfuma muy rápido, no queda para ellos nada, no queda una sensación de placer, ni de satisfacción y ni siquiera de cansancio. O sea, es como que tuvieron una energía sexual muy potente y se esfumó de un instante y se siente un vacío como si estuvieran en un proceso de muerte interna y es muy agónico porque buscan a través de diferentes actos con diferentes personas el placer, pero no se da. Es como si se les escapara algo muy valioso de sus manos y lo están buscando todo el tiempo. Esta energía sexual es aprovechada por otros, por diferentes humanos o, por ejemplo, desencarnados también veo, o entidades o seres como mantis que están esperando como este brote de potencia sexual, Bien. pero no hay una satisfacción interna, no la hay. Y no hay en ninguno de los casos, ni el hombre ni la mujer que estoy viendo, no crean en ningún momento un lenguaje con las parejas con las que están teniendo relaciones. ¿Qué hay de las personas que frecuentan los prostíbulos? Las mujeres que trabajan allí, que tienen una interacción pues bastante amplia con hombres, y las personas que son clientes y que buscan allí ese tipo de actividad. Ves que Observemos, se encienden muchas sí, posibilidades. observa la que sé que tal vez es complejo, la más prominente, pero la que tú consideres como más prominente. Aunque es una relación sexual consentida, por ejemplo, en este caso, la trabajadora sexual lo hace por una necesidad, como una necesidad económica. Entonces, aunque hay una autorización, internamente hay un total rechazo, hay mucho enojo, mucho dolor interno. En cuanto al hombre que está requiriendo los servicios, em, también hay mucha represión interna y es como que lo está haciendo solo por sentir un placer sexual, no emocional en este caso. No se crea esa antesala, esa interacción de sensualidad o de interactuar entre ellos, no se da. Es como todo muy lacerante, muy cortante. Hay mucho intercambio como de eso que yo veía como bacterias, como ese hongo, como Exacto. que hay mucho intercambio entre ambos por los estados energéticos de ambos. Quiero hacerte una pregunta ahí en medio de lo que tú has comentado, de lo que ha surgido, y es, una trabajadora sexual, pues digamos que ha tenido una interacción muy, muy amplia con dada su condición de laboral ahora. Al momento de un hombre que llega, por ejemplo, por primera vez a eh, tener este tipo de servicio, hay fusión de energías, o sea, se fusiona su historial sexual junto con esta persona que apenas va a comenzar en esta actividad. En este caso que estoy viendo es un adolescente que es como su primera experiencia sexual y lo quiere vivir con una trabajadora sexual. Está en otra intención porque él busca experiencia, nueva información, sensaciones, estímulos. Entonces él está totalmente abierto, está abierto, su campo energético está abierto, está con ganas
de vivenciar esto, pero esta mujer está cansada, está abrumada, está enojada, entonces él absorbe de manera inconsciente muchos de estos hongos que yo veo que se transfiere, pero ella no es consciente de esto, simplemente está trabajando, pero él los está absorbiendo sin querer, sin saber, y se está contaminando. Y hay muchas implicaciones energéticas, mentales y emocionales en este adolescente. Bueno, dos preguntas. ¿Qué consecuencias trae, por ejemplo, este adolescente el hecho de haber adquirido esta toxicidad energética? Empieza un desequilibrio en la creación precisamente de este lenguaje que como que se requiere para tener otros actos sexuales más adelante. Son como bloqueos internos, insatisfacciones, miedos que empiezan a crecer sin razón, y comienzan como las relaciones que empieza a tener ya sin pagar por el servicio, sino con sus parejas, a tener un desequilibrio en la creación de este lenguaje, porque él está enfermo energéticamente, está sucio, digámoslo, con este hongo que empieza a comerse su energía sexual y comienza un desequilibrio. Ahora, hablemos un poco las relaciones sexuales no consentidas, accesos carnales no consentidos, violaciones. ¿Qué pasa a este nivel? Cuando veo un acto de violación, tanto en hombre como en mujer, o en niño y niña, es como que los espacios energéticos son rasgados por el que está cometiendo el acto. No existe, hay nulo con lenguaje sexual y mental entre ambas partes. Y la parte que está siendo la que están agrediendo, la víctima, es como si se recogiera, como que antes tenía un espacio por donde moverse de manera interna, ahora está en solo un lugar de su propio espacio y está viendo cómo su campo, su espacio, está siendo destruido, rasgado. Y empieza a generar diferentes cosas de manera interna, miedo, rechazo, odio, o sea, muchas cosas, mucho dolor, mucha vulnerabilidad, y hay una transferencia de estos hongos que te digo de una manera muy absurda, o sea, a grande escala. Ok. Ahora, observemos por un momento una zona de tolerancia. Aquí en mi país le llamamos zona de tolerancia a todo el lugar donde, a todo el espacio donde confluyen las trabajadoras sexuales. Un ámbito de estos. Viaja a este lugar. Pero no lo vas a ver desde la fisicalidad. Quiero que lo observes energéticamente. Ya nos hemos concentrado en las personas, en el interactuar entre las personas. Ahora veamos la interacción a nivel energético de lo que puede haber allí. ¿Qué ves? Como cavernas, todo es muy húmedo, difícil respirar. Hay mucha energía densa en todos los lugares, arriba, a los lados, abajo. Estoy hablando de las calles, no de Sí. las casas, sino todo el ambiente en general. Veo ductos debajo de... A ver, los ductos están en todos los lugares, sino que aquí son como muy concentrados, con mayores puntos de extracción, como si la energía sexual que se crea en estos espacios empieza a ser depositada en estos ductos que viajan a diferentes lugares como recolectores de energía. Es muy denso, hay mucha intensidad y todo es muy denso ahí alrededor. Ahora concéntrate en una relación sexual donde hayan mantis, ahí en ese mismo lugar. Es que siempre, es que, ¿cómo lo explico? Es como que siempre están presentes, pueden que no estén dentro o muy cerca, pero están siempre pendientes para absorber lo que caiga o lo que puedan acceder para tomar. Bien, concéntrate en una. Ujú. ¿Cómo la ves? Como si de su boca, trompa, no sé cómo se les llama, sale como una especie de lengua muy larga, energética, y todo el tiempo están como tocando donde hay energía sexual para consumir, porque es puro consumo. ¿Esta entidad llega, de qué forma llega a ese lugar? O sea, lo que quiero saber es cómo identifican esta energía.
No, es como la intensidad que yo siento, ellos también la sienten y haz de cuenta que están en otro estado un poco más etérico y simplemente se materializan a ese estado energético. O sea, es como si aparecieran. me Como parece. cuando tú ves al depredador que aparece así como que está en translúcido y se aparece, así se ve. Ya. ¿Me dejas hablar con esta mantis? Pregúntale si quiere. ¿Sí? Sí, Bien. Hola. ¿qué quieres? Bueno, estamos haciendo una investigación acerca de la sexualidad y sobre la energía en sí. Veo que estás atenta a este movimiento de energía. ¿Por qué es tan llamativo para ti? Energía gratuita, inacabable, imperceptible, sin valor para el que la posee. ¿Qué es lo que hace que una persona que la posea no le dé el valor? Porque no tiene la menor idea de lo que puede lograr con esa energía. ¿Y por qué crees que no tiene ni la menor idea? Porque han aprendido a rechazarla, ¿De qué forma? o sacándola de sus cuerpos, o sintiendo que lo que está dentro está mal. Los beneficios. ¿A ti para qué te sirve la energía sexual de alguien que... Movilización, reproducción, alimentación. Cuando hablas de movilización, ¿a qué te refieres? Puedo pasar de lugares a lugares densos o menos densos, siempre que tenga energía sexual humana. Este sitio que es una zona de tolerancia donde confluyen muchas trabajadoras sexuales o trabajadores sexuales, ¿cómo consideras este epicentro? Es una represa de energía inutilizada, desperdiciada por ustedes y aprovechada por muchos como nosotros. Ok. ¿Cómo la detectas? El olor. ¿A qué huele para ti? No hay explicación alguna, solo la puedo oler. Y cuando la hueles, ¿qué sientes? Que es hora de alimentarme. ¿Tú también tomas energía, por ejemplo, de un acto de violación? De cualquier acto que genere energía sexual de cualquier tipo. ¿Un acto de violación y la forma en que se genera esta energía difiere de un acto consentido para ti? Difiere, pero igual se desperdicia porque el 90% de la humanidad no sabe cómo utilizarla. Si tuvieras que elegir entre estas dos posibilidades, ¿cuál sería la más propicia para ti? La violación, porque es un brote de energía desmesurado donde ninguno de los dos tiene conciencia. Ok, gracias. Ella, desconecta de ella. ¿Observas que hay grises o qué tipo de seres puedes ver? Me imagino, es una Eso es infinitud. como, sí, eso es Buffet. como una plaza de mercado, sí. Bueno, Hay de todo tipo de mercado, de interesado, adquiriendo diferente tipo de energía, extrayéndola de diferentes maneras, utilizándola de diferentes maneras. Hay de todo tipo de especies y razas en un lugar, no más como este que estamos viendo. bueno, hay multiplicidad e infinitud de especies. Pero aquí, en nuestro país, en nuestro planeta a nivel local, más o menos podríamos hablar de unas 10 que son las más populares sin que eso se esté demeritando la posibilidad de unas más o infinitud más. Los grises, ¿ves grises? Sí, pero no los veo detrás de la energía sexual, los veo detrás cuando hay un orgasmo inconsciente, es como si el cuerpo, en este caso, se dividiera. Ellos vienen por una parte de este cuerpo energético para estudiarlo, no tanto por la energía sexual, sino es cómo se comporta Reacción. en ese momento. Ok. Felinoides. Sí, pero los veo como muy oscuros, como, como muy rastreros, o sea, es como si ellos mismos no pudieran producir su propia energía sexual y lo hacen. Ni siquiera lo hacen para consumo, sino para movilización. No es alimento, sino movilizarse aquí en la tierra, en la tierra. Reptilianos.
Bueno, a eso sí los veo disfrutando como si la miera en el lugar donde brota la energía sexual, pero más que por necesidad, es por placer, sí, por placer, puro placer, por saborear, por deleitarse. Hablemos ahora en lo que respecta a la sexualidad de los sueños húmedos. Las personas vivencian en el ámbito onírico un sueño donde se les estimula la libido e incluso tienen sexo. ¿Qué ves en cuanto a los sueños húmedos? Si no hay una repercusión o movilización de energía física, digamos que se roba una cierta energía a un nivel. Pero cuando sí hay un orgasmo físico, es como que se roba tanto físico como energético y es muy potente. Mm, Se crean espejismos o hologramas para poder hacer que la persona llegue a ese estado de placer o orgasmo energético. Físicamente, en casos muy específicos puede percibir penetración o tocamiento, pero ya son otro tipo de cosas como posesiones o cosas así. Pero en el caso onírico es para extraer energía, solo que es energía sexual como más sutil, es diferente a la energía que se produce a nivel físico. O sea, es como si fueran diferentes niveles de energía. Ahora que lo acabas de mencionar, ¿qué difiere entre una y otra? La energía como que es extraída desde la parte más subliminal, onírica, como que les permite movilizarse en esos estados, pero la energía física, la energía que se extrae de un orgasmo físico a través de un cuerpo humano, les permite materializarse en aquí, no ellos, sino lo que quieren lograr aquí en la Tierra. Por ejemplo, poder entrar dentro de un cuerpo humano, esas violaciones físicas se pueden lograr siempre que se haya robado de manera previa una energía sexual física, poder estar como entre nosotros a nivel más matérico les da esa posibilidad, pero cuando solo es extracción onírica, es como que no logran una materialización en ese estado. Sí, porque se ha podido tratar en hipnosis en lo personal clientes que tienen la posibilidad de tener relaciones sexuales con la mujer de sus sueños, la que les es utópica a nivel físico, inalcanzable a su condición física y posiblemente que su chequera no es lo suficientemente poderosa. Entonces, ven a esa mujer materializada, como tú acabas de decir, en su espacio energético y esto les permite pues sublimarse ni ser de una forma muy simple para la relación sexual. Y una vez en hipnosis van y observan y tocan al ser a nivel de ADN, detectan quién en realidad es. ¿Cómo hace una entidad de estas para tener lectura del tipo de mujer o en el caso de la mujer el tipo de hombre que les gusta, o sea, el que las sublima, el que las... Es que está conectado directamente con la creación del lenguaje, inclusive a nivel onírico, pues es que ahí es donde se comienza a crear. Así él no se está cometiendo el acto sexual consentido físicamente, etéricamente, sí. Hay una antesala, una seducción, y en esa conversación que yo te decía es donde se recauda o se recolecta esa información que va a ser útil para la otra persona y poder complacer a su pareja o con el que va a tener el acto. Entonces, allá a ese nivel también, aunque físicamente no se esté haciendo, se da ese lenguaje, esa interacción, esa antesala, esa seducción, y ahí es donde esta entidad recolecta la información para luego potenciarla. Por ejemplo, si solo puede evidenciar la necesidad de que físicamente sea muy atractivo, se puede holografiarlo, pero una vez tiene esa primera interacción, esa conversación energética, empieza a crear los atributos que ya lo van a complacer y le va a permitir generar el orgasmo y el robo o la sustracción energética. Bien, sí, hago la salvedad de que esta condición de utopía con base a una pareja que se quiere y a veces se puede observar uno y darse cuenta que dentro de las formas de la estructura no se está al nivel o es alguien totalmente intangible para nosotros, es para ambas posturas, ¿no? En lo que me refería a la chequera poderosa es para ambas posturas, ¿no? No solamente delimitando una población específica. Ahora, se habla mucho de, se le ha colocado el contexto de las relaciones sexuales como hacer el amor, ¿no? Para mí el amor ya está hecho, entonces no hay nada que hacer para mí. Para mí, el amor es simplemente un estado de energía, no hay que hacerlo sino ya está ahí. ¿Qué pasa ahora sí, haciendo claridad sobre esto, cuando una persona y otra con su pareja hay un afecto muy profundo, un amor muy profundo? Hay
ternura, hay una empatía entre ambos y al mismo tiempo está este aspecto sexual. ¿Qué pasa al momento de la relación misma? Lo que pasa es que la creación de ese lenguaje es muy diferente a cuando, por ejemplo, solamente tienes un acto sexual Por sexo. consentido por placer, Sí, ¿sí? Por exacto. deseo, placer y satisfacción. Aunque es igual de provechoso para la persona que lo está viviendo, en este caso, como hay una sintonía tan intensa y una sincronicidad, hay una nivelación mental y sexual muy fuerte entre ambos, logrando como crear un lenguaje diferente, pero aunque todos son diferentes, este es como, ¿cómo lo explico? Como que no tienen ni que hablarse para entenderse. Eh, Empieza a haber una compatibilidad, es como que les permite como relacionarse sin ningún riesgo, no hay ninguna vulnerabilidad, no hay ningún riesgo entre ambos, se sincronizan sus mentes, entonces es como estar en un estado de presencia absoluta, eh, logran materializar a una mayor capacidad o rapidez lo que para ellos son sus proyectos, tanto individuales como de pareja. O sea, empieza a pasar del estado netamente energético a la parte más matérica y empieza pues a verse como sus deseos, proyectos o sueños ya aquí en la realidad de una manera instantánea. O sea, el poder de materialización es muy intenso, su lenguaje es totalmente irrompible. Inclusive cuando, por ejemplo, hay como un intento de que entre un cuarto, un quinto, un tercero en la relación para dañarlo, es como que el lenguaje es como un autoblindaje, no de protección, sino como que los repele, como un repelente, porque es que la sinergia que se crea en parejas o en tríos o en cuartetos que están muy enamorados entre sí es muy fuerte, es única y esto todo el tiempo está pulsando y brillando, entonces es como que el universo lo sabe y se vuelven intocables. No existe riesgo de interferencia cuando se hace un acto así porque ni siquiera pueden aproximarse las interferencias, ni a tomar, ni a absorber, ni a intentar robar. O sea, no hay como una vulnerabilidad, se vuelven como invulnerables a nivel individual y pareja o grupal, dependiendo. Teniendo Ya, en, bueno, perdón, y veo que la energía sexual, mental y emocional está totalmente nivelada. Ya no la veo como así, sino están a un mismo nivel. Y el factor tiempo, como lo explico, el factor tiempo es como si se sincronizara. Por eso digo que logran materializar instantáneamente, pero hay una nivelación absoluta de la energía mental, sexual y emocional. teniendo en cuenta que la sexualidad es un término que define una condición de energía y la forma en que ésta interactúa con otra, ¿esta energía únicamente va en contexto a la relación sexual misma o no? No entendí tu pregunta. ¿La energía sexual es solo para tener sexo? No, porque mira que yo estoy viendo que, por ejemplo, pero ¿estás hablando de parejas o de personas individuales? Me refiero a Bueno, la energía en sí. La energía en sí, digamos que en este caso, y la forma en que se mueve, tiene un contexto no, sexual, o sea, lo que entendemos como no, procreación no, o no, no, simplemente no, no. interactuar con placer. Es una vertiente, es una posibilidad, la puedes usar Ah, para, eso. pero por ejemplo es que estoy viendo a una sola persona, pero también veo una pareja. Entonces, veo la energía sexual de esta persona sola. Es como si la energía sexual es como el estímulo primario para todo. O sea, es como, quieres nacer, energía sexual. Quieres tener un hijo, energía sexual. Quieres comerte algo rico, energía sexual. Quieres cambiar de look, energía sexual. O sea, es como que todo lo que sea el inicio de algo comienza en la energía sexual. Se transfiere a la energía mental, que es donde le da orden. Orden, planeación, organización, donde logra ya tener una nivelación con la energía sexual, conecta con la energía emocional y se da una materialización. Pero también veo la pareja. Ambos tienen energías sexuales individuales, pero también pueden combinar su energía sexual sin el acto sexual. Exactamente, a eso me Por refería. ejemplo, cuando están disfrutando de un momento de risa, de hacerse reír, de disfrutar, están utilizando su energía sexual sin, digamos,
como el rol sexual, sin el rol placentero orgásmico del acto sexual, no. Están creando un lenguaje a otro nivel, utilizando su energía sexual, nivelando su energía mental y sintiendo esto a nivel emocional, pero no están teniendo un acto sexual, solo se están riendo de algo. Entonces sí Exactamente. utilizan su energía sexual para todo. Exacto, para allá iba. Si era solamente para una actividad en específico, pero ya acabamos de ver que en su globalidad tiene pues diferentes aplicaciones. Aunque el término de aplicaciones pues digamos que es brusco para la infinitud que es la energía sexual misma en sí. Lo último, ya para terminar, ¿cómo hace una persona para utilizar su energía sexual y crear una propia condición con la misma? Lo que pasa es que aunque el inicio se da en la energía sexual, no hay como un orden. O sea, tú puedes querer cambiar tu vida, no te gusta el estilo de vida que tienes, entonces puede surgir en una idea mental. Pero el que lo va a hacer posible, darle el impulso, darle la longevidad a esa idea, es la energía sexual. Entonces, cuando tienes una idea, es como si intuitivamente la recubrieras o la bañaras o la implantaras donde está la mayor cantidad de energía sexual y empieza ahí a nutrirse. Es como que se vuelve algo que en realidad quieres hacer, no solo un pensamiento. Entonces la energía sexual empieza a darle vida. Así que cuando tú me preguntas cómo hacerlo, surge de primero tener como claridad en qué es lo que quieres y luego, por ejemplo, estoy viendo una persona que lo está haciendo, que es muy consciente de su energía sexual y literal empieza a activar su energía sexual para bañar, recubrir esta idea que solo es un pensamiento. Empieza a bañarla, a alimentarla con su energía sexual, a recubrirla. Cada vez que tiene un orgasmo, la llena con esta energía. Es como si todo el tiempo la estuviera cobijando. Y mientras hace esto con su energía sexual, ya empieza a transferir esta intención, este nacimiento a su campo mental, que es donde empieza a planificar cómo lograrlo, qué va a hacer hoy para poder hacerlo. O sea, empieza ya una organización. Y a medida que va como tomando vida esa idea que ya se bañó con la energía sexual y empieza a tener más sentido, empieza la impresión emocional, como que imprime como eso que llamamos pasión, o sea, es como la felicidad, la emoción de que se está haciendo realidad o que se va a hacer realidad, que está haciendo el paso a paso para lograrlo. Entonces ahí veo una nivelación de los tres tipos de energía, una en mayor proporción que otras, pero entonces empieza ya a tener una intención focalizada. Pero todo el tiempo la energía sexual está ahí, intensa. Y cuando los proyectos surgen es porque se imprimieron de las tres energías. Cuando el proyecto llega a un punto y se derrumba es porque hay un desequilibrio en alguna de las energías. Entonces es como estar muy como consciente de qué es lo que primero claridad y luego empezar a hacerlo de manera consciente con la energía sexual. Muy bien. Bueno, aquí damos por terminado el ciclo, entonces Angie nos preparamos para regresar. A 3 abres tus ojitos. 1. Desconectas totalmente de todo y de todos. 2. Incrementas tu estado energético. 3. Abres tus ojitos. Hola, Hola. ¿cómo te sientes, Angie? Bien, un Bueno, poquito torcida. sí, te iba a decir porque como abres el retrovisor, pero bueno. Entonces, quedamos por concluir el ciclo del día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo. Por favor, no lo consideren como una total certeza, sino sean intuitivos con la información. Entonces, un abrazo inmenso. Gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana. Bye, Angie. Chao, Que que lo estén muy bien. disfruten. Bye. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach.
porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por Internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando,
esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje.
Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.